En este video intentaremos explicar qué son los recursos naturales, enfocándonos en el petróleo, las actividades del hombre para utilizarlos y extraerlos y algunos conflictos que se producen por su obtención. En un primer lugar, veremos qué son los recursos naturales. Los recursos naturales hacen referencia a bienes que son de origen natural, es decir, que no se encuentran alterados por la actividad humana. Estos son explotados por la sociedad para lograr su bienestar y desarrollo. Por esta razón, se puede decir que son valiosos, ya que contribuyen al sustento de las personas, es decir, a satisfacer sus necesidades. Sin embargo, las actividades humanas destinadas para extraer estos recursos es demasiado intensa. Solo las regulaciones pueden llevar a controlar y evitar la sobreexplotación de los mismos, tomando medidas que protejan el ambiente. Según su clasificación, se distinguen tres tipos de recursos naturales: los recursos renovables, los recursos parcialmente renovables y los recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos que tienen un proceso por el cual se regeneran o renuevan con cada ciclo nuevo, aunque aún así el uso excesivo de estos puede llevar a extinguirlos. Algunos ejemplos típicos de estos son los bosques, el aire, el viento, la radiación solar o la producción agrícola. Los recursos no renovables son aquellos recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados. Existen en cantidades fijas, ya que la naturaleza no puede recrearlos en periodos geológicos cortos, y al ser sobreexplotados, se pueden acabar. Algunos de los recursos no renovables son los minerales, los metales, el petróleo, el gas natural, los depósitos de agua subterránea, entre otros. Y los recursos naturales parcialmente renovables son aquellos que están constantemente produciéndose en la naturaleza y no corren el riesgo real de agotarse próximamente, pues se producen más rápidamente de lo que se consumen. Por ejemplo, la pesca de ciertas especies de rápida producción. Llamamos explotación de recursos naturales a las actividades de extracción y procesamiento de la materia prima disponible en la naturaleza que realiza el ser humano para la obtención de energía y manufacturación de insumos industriales o de productos elaborados de consumo. Estas actividades varían desde realizar siembras y cosechas en campos, cazar animales para alimentarse, cortar madera y utilizar piedra minada para fabricar casas y herramientas, hasta la materia prima de los complejos procesos industriales, energéticos, petroleros y manufactureros de los que es capaz la industria moderna. En síntesis, la ventaja y aprovechamiento de los recursos naturales del entorno para hacer la vida más fácil y mejor es la explotación de los recursos naturales. Este tipo de actividad presenció un gigantesco incremento a raíz de la revolución industrial y las posteriores revoluciones tecnológicas. Esto fue así, ya que la sociedad consumía cada vez más, por lo que necesitó producir sus bienes de manera masiva, lo cual requería de materia prima constante y en grandes cantidades. Si bien ello permitió un desarrollo tecnológico inigualable y una mejoría sustancial en la calidad y expectativas de vida del ser humano, también trajo consigo la contaminación, la sobreexplotación y la destrucción ecológica. Algunos ejemplos son la explotación de madera. La tala de árboles para aprovechar su madera es una industria importante a nivel mundial, ya que la madera se emplea como materia prima en la fabricación de muebles, juguetes, herramientas, adornos, etc., y la pulpa se emplea también en la producción de papel. Por otro lado, tenemos la deforestación, que es la tala indiscriminada de árboles, o la desertificación, el cual es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de destrucción de la cubierta vegetal debido a la sobreproducción agrícola. La pesca comercial. La explotación pesquera puede ser de varios tipos: costera y artesanal, masiva y de arrastre, o específica, como lo fue la caza de ballenas durante principios del siglo XX. Del modo que sea, se trata de extraer la vida del océano para generar alimentos y otros insumos comerciales. Por último, está la energía atómica. La producción de electricidad mediante explosiones nucleares controladas requiere de insumos muy particulares, como son isótopos de uranio o de hidrógeno, algunos de los cuales pueden extraerse del subsuelo y otros pueden fabricarse en laboratorio a partir de otros insumos minerales.
Las consecuencias de la sobreexplotación son el agotamiento de recursos, la extinción de especies, agotamiento veloz de minas o término de superficies explotables, como la agricultura, debilitan la industria y conducen a una crisis de materia prima. La destrucción ambiental. La destrucción ambiental incide en la calidad de vida de numerosas especies, lo cual conduce a la extinción y al empobrecimiento de la biodiversidad mundial. La contaminación. La sobreexplotación arroja una mayor cantidad de desechos tóxicos, radioactivos o modificantes del balance ecológico, sin dar tiempo al ecosistema de lidiar con ellos o recuperarse de su impacto. Por último, tenemos la crisis socioeconómica. El desbalance de los mecanismos de extracción suele conducir a crisis de materia prima y por lo tanto a desbalances en el mercado internacional, ahora que la economía se globaliza. Esto se traduce en pobreza y daños sociales y económicos para los países más débiles. Por último, vamos a ver el ejemplo del petróleo. Cuando hablamos de este recurso, muchos lo asocian con algo que se encuentra lejos de nosotros. Pero miren a su alrededor, o mejor aún, miren lo que traen puesto. Los zapatos que usamos todos los días, las carteras, las lapiceras con las cuales escribimos millones de textos y todos los materiales hechos con plástico son derivados del petróleo. Por lo que vemos, estamos más cerca del petróleo de lo que pensamos, y este recurso se está extinguiendo. Y quedan aproximadamente unos 50 años de la existencia de este recurso que no es renovable. Mi pregunta ahora es, ¿cómo haremos luego de esos 50 años para seguir manteniendo el estilo de vida que tenemos en la actualidad? ¿Cambiará la vida súbitamente? Para empezar a conocer un poco más del petróleo, se puede decir que el petróleo es uno de los recursos más valiosos de todos los tiempos, del cual derivan numerosos insumos para diversas industrias humanas y además distintos combustibles hidrocarbúricos. El petróleo es no renovable y se obtiene de depósitos milenarios de materia orgánica en el subsuelo que tras siglos de depresión y temperatura se convierten en una masa fósil homogénea. La República Argentina es uno de los países que tiene importantes reservas de hidrocarburos. Estos son el petróleo y el gas. El uso de estos combustibles fósiles es vital para las economías, ya que es un insumo fundamental para la organización económica de los países. Por otro lado, el uso del petróleo presenta aspectos negativos, sobre todo por su alto poder contaminante. Sus derrames destruyen la fauna y la flora terrestre y sus residuos plásticos contaminan el suelo y el agua. A lo largo de nuestro país existen varias provincias y cuencas petroleras. Las más importantes son aquellas las cuales tienen yacimientos activos, que es en donde se encuentran los pozos de extracción. Estas son la cuenca austral en Santa Cruz y Tierra del Fuego, la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, la cuenca noroeste en las provincias de Salta y Formosa, y la cuenca del Golfo de San Jorge, principalmente en Chubut y la parte norte de Santa Cruz. Desde estos pozos de extracción hasta la venta de los mismos, existen varias etapas que involucran una diversidad de agentes económicos, inversores y de costos, entre los que se destaca principalmente el transporte. La primera etapa o etapa inicial corresponde a la exploración y está orientada a la identificación de zonas donde es posible perforar este subsuelo y acceder a las cuencas petroleras. En estos tipos de procesos se utilizan perforadoras, escáneres, rayos X e imágenes satelitales que permiten la obtención de la información necesaria. Cabe destacar que en esta etapa es importante confirmar el volumen de las reservas existenciales de petróleo y si justifica la inversión que conlleva esa exploración. La segunda etapa o etapa de procesamiento es en el cual el petróleo crudo es sometido a diferentes procesos de refinamiento y destilación. El 95% de lo que se produce son combustibles líquidos como las naftas o el gasoil. El resto se destina a la industria petroquímica y pasa a ser procesado con distintos finales. La tercera etapa, o etapa de transporte, está presente en varios momentos del proceso, ya que el petróleo crudo se traslada mediante oleoductos, camiones, cisternas o buques y barcazas. En un primer lugar, hacia las plantas de procesamiento, que es en donde se hace este refinado, y desde allí los productos obtenidos se envían a distintos lugares, ya sea a las industrias centrales térmicas o estaciones, etc. Y por último se encuentra la etapa de comercialización o cuarta etapa.
En esta, los derivados del petróleo se venden a minoristas que posteriormente fragmentarán y venderán al por menor y a los consumidores finales en los puntos de venta equipados para tal fin. Se producen en el mundo diversos conflictos por la obtención de este recurso tan importante. El conflicto de Siria yace a partir de que cuenta con una de las reservas de petróleo u oro negro más grandes del mundo, por lo que no es coincidencia de que los grandes países potencias estén interesados en la zona. Hay que tener en cuenta que no solo Siria abunda este recurso, sino que también todos los países del Medio Oriente poseen yacimientos activos para su extracción. Para entender este conflicto es de suma importancia conocer la ruta del petróleo hacia los Estados Unidos de América. La ruta actual comienza rodeando la península arábiga por el Golfo Pérsico, rodea el continente africano, por lo que por cada espacio marítimo que estos barcos o barcazas pasen tiene que pagar impuestos, cruzan todo el Atlántico y llegan hacia el país destino. Todo esto requiere de una inversión grande de capital, por lo que no es un negocio fructífero para los Estados Unidos. Mucho más fácil sería una ruta recta, cruzando el Mediterráneo y el Atlántico y llegando a destino. El tema es que para acceder a esta ruta tiene que pasar sí o sí por Siria, ya que es el país en el que se encuentra rodeando todo lo que sería el corredor sirio-palestino. No es casualidad tampoco el constante apoyo de esta potencia hacia el Estado de Israel, que continuamente lucha para sacarle el territorio a la Palestina histórica. ¿Por qué es esto? Porque al tener un principal aliado que ocupe parte de ese corredor, sería este quien controle las llaves de entrada y salida del petróleo y de los gasoductos. Por otro lado, el conflicto de Malvinas abunda otras cuestiones. Tenemos el interés territorial de los ingleses, por un lado. ¿Con qué nos referimos a esto? Que hay que tener en cuenta que la Antártida es un continente que no pertenece a ningún país del mundo, por lo que el día que éste se separe, solo aquellos países cuya placa marítima se extienda hacia la Antártida podrán tener su porción del territorio. Entonces, de esa manera, los ingleses se aseguraron de su parte. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que los alrededores de la isla hay yacimientos petrolíferos no explotados, por lo que sin lugar a duda los ingleses quieren explotar este recurso. Inclusive no hace mucho estos anunciaron la exploración y el hallazgo de una reserva de petróleo de carácter mundial. Como vimos, la insaciable necesidad de energía no deja de crecer, no solo por el aumento demográfico de la población, sino también porque el desarrollo tecnológico demanda cada vez más energía. El principal recurso que utilizamos para llevar a cabo todas nuestras actividades es el petróleo. La crisis del petróleo de los años 70 nos enseñó la necesidad de encontrar sustitutos que permitan continuar con nuestra forma de vida y con el desarrollo y crecimiento de nuestras actividades. Por eso, algunas medidas importantes para la preservación medioambiental que proponemos son tecnologías alternativas. La sustitución de los combustibles fósiles y de otros métodos tradicionales de actividad industrial por otros más amigables con el ambiente será siempre una buena idea a futuro. Por ejemplo, la energía eólica, la hidroeléctrica, la biomasa y el hidrógeno. La energía solar, la cual es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética, proviene del sol. De hecho, en la actualidad se está construyendo en la provincia de Jujuy el parque de energía solar más grande de América Latina, el cual conlleva una inversión de $400 millones. Este se instalará en la localidad de Caucharí, Jujuy, y parte de este financiamiento lo realizará la República Popular de China y la otra parte el gobierno jujeño. Otra energía alternativa al petróleo es la energía nuclear o atómica, la cual es la que se libera espontáneamente o artificialmente en las reacciones nucleares. Sin embargo, este término engloba otro significado que es el aprovechamiento de dicha energía para otros fines tales como la obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de las reacciones atómicas. En Argentina hay 3 centros nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y el de Embalse en Córdoba. Pero no solo eso, sino que la INVAP, Compañía de la Energía Atómica Argentina, ha invertido en Bolivia para la construcción de 3 centros nucleares, uno en El Alto, otro en Santa Cruz y otro en La Paz. Cabe decir que el gobierno boliviano, junto a Rosatom, empresa para la energía atómica rusa, están construyendo en El Alto la planta de energía nuclear más grande de Latinoamérica, exclusivamente para fines médicos y medicinales. Fomentar la educación ambiental. A través de esto se educa a las poblaciones para que consuman y trabajen de manera ecorresponsable, eligiendo bien qué productos emplear, cómo disponer de sus desechos y de qué manera minimizar el daño que su modo de vida hace al ambiente.
Fomentar el ahorro. Los recursos naturales como el agua, la electricidad, cuya generación consume materias primas, o los alimentos deben manejarse responsablemente, tanto por la población como por el mundo empresarial, recordando que los recursos son limitados y las necesidades infinitas. Cada día los recursos naturales se vuelven más indispensables para el hombre. El agua, el aire, la tierra, el petróleo, los bosques y las selvas son algunos ejemplos de ellos, y la supervivencia del hombre depende de su existencia. Sin embargo, en este mismo momento, muchos se están extinguiendo y algunos países están en guerra por su obtención. Por esta razón, niños, mujeres y hombres mueren todos los días. Tratemos de tomar conciencia para hacer un buen consumo de los mismos, sin dañar a otros y al ambiente, porque el planeta es uno y merece ser cuidado.